que hacer oposición. Estaremos al tanto y lo veremos. Toca el momento, o miramos ahora de momento aquí en Negocios Televisión, evidentemente al análisis. Está Pepe Bainat, director de bolsasyfuturos.com, al otro lado de la pantalla. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mirando unos datos dispares en Europa, veníamos comentando a lo largo de la mañana y sobre todo un poco asustados con algunos movimientos que se están dando, porque hemos hablado mucho de cómo la SEC y el regulador estadounidense se mete, ¿no?, muchas veces a decirle a este y al otro lo que tiene que hacer. Evidentemente en China suponíamos que pasaba algo parecido, pero hemos visto hoy noticias en las que se están quejando incluso los grandes tenedores de fondos, inversores, gestores de fondos de cobertura, que dicen que es que el gobierno, las autoridades chinas les están pidiendo que no cierren con saldos netos negativos sus posiciones allí en el país. Está habiendo un problema con un pinchazo de la burbuja inmobiliaria, está habiendo una salida importante de capitales como no había habido nunca en fondos de cobertura en China. ¿Cree que eso va a parar? Pues no lo sé, la verdad es que China no pinta demasiado bien, así como tenemos gráficos de los índices europeos y americanos alcistas, todos por encima de la media 200, todos con pendientes positivas, vemos que el gráfico de China es un poco lo contrario, ¿no? Vemos cómo tiene máximos y mínimos decrecientes, vemos cómo está por debajo de esta media 200 y ahora, bueno, pues está atacando niveles de soporte más o menos importantes en la zona de 18.000, entre 18.000 y 18.500, que en caso de perderlos podían llevarlos a caídas más fuertes. En fin, al final lo que ocurre es que los mercados recogen todo y por eso es muy importante mirar los gráficos, porque nos van diciendo un poco hacia dónde van las cosas y muchas veces luego las noticias pues le dan la razón a los mercados y hacen lo que dice el gráfico que iba a pasar. En este caso hace tiempo que vemos debilidad en China. Vemos que las cosas no acaban de funcionar bien. Estamos hablando de hace ya bastante tiempo. Y ahora parecía, ¿no?, que querían remontar un poco a principio de este año, pero hemos visto que ha sido solo un amago alcista y que vuelve un poco las dudas a los mercados. Y ya digo, ¿no?, hasta que el Hang Seng no sea capaz de colocarse claramente por encima de los 20.500 puntos, yo creo que es un mercado que, bueno, los gráficos nos dicen que hay que dejarlo un poquito apartado, un poquito alejado y centrarnos pues en Europa y en Estados Unidos, que tienen mucho mejor aspecto. Bueno, pues yéndonos a ese aspecto, ¿en Europa en concreto le parece? Conocíamos sí que George Soros está deshaciendo posiciones, porque le parece que Europa no tiene tan buena vela, y sobre todo con los datos económicos que vamos conociendo poco a poco. Los de hoy, por ejemplo, muestran crecimiento, es verdad, pero también muchísimas dudas, con Países Bajos entrando en recesión, con una contracción ya larga y duradera de Alemania, a contracción se va Italia, el crecimiento estancado en Francia o España. Soros se va. ¿Esto es noticias sin más o tipo al que seguir porque es preocupante la situación en el viejo continente? Bueno, yo no le daría demasiada importancia. Al final el mercado es muy amplio, tiene muchísimos factores que afectan y muchísimos intervinientes en el mercado, y George Soros no deja de ser pues un inversor que ha tenido cierto éxito en el pasado, pero que no siempre lo ha tenido tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo no me fiaría demasiado de una noticia puntual de un inversor que decide dejar de operar en Europa, vamos, ni mucho menos. Técnicamente Europa sigue siendo claramente alcista. Estamos en una situación en la que, bueno, tenemos máximos y mínimos crecientes. En el caso del IBEX, pues bueno, vimos subidas importantes a principio de año, que luego pues han tenido como un movimiento lateral de consolidación durante todo el año, igual ha pasado en toda Europa, y ahora pues parece lo más previsible que de cara a fin de año haya nuevas señales alcistas y nuevos movimientos al alza. ¿Qué ocurre? Que bueno, que estamos siempre pendientes de que todo puede cambiar. Y de hecho, por eso seguimos los gráficos, ¿no? Porque siempre nos dan los puntos a partir de los cuales la situación empeoraría. En el caso del IBEX podemos hablar de una situación peligrosa, caso de perder la zona de los 8.960 puntos, ¿no? Si perdíamos los 9.000 con esa fortaleza, bueno, pues aquí habría que poner un poco en cuarentena la situación. Pero siempre y cuando eso no pase, lo más probable es que estas caídas de verano pues sean ocasión para tomar posiciones de cara a fin de año. Este año, según los gráficos, promete acabar alcista, promete hacerlo bien aquí en Europa y seguramente también en Estados Unidos. Así que esas noticias puntuales no hay que tomárselas demasiado a pecho, hay que pensar que siempre
existe la posibilidad de que hayan caídas más o menos fuertes en las bolsas y que cuando esas caídas empiezan a romper niveles importantes es cuando realmente tenemos que preocuparnos. De momento, tranquilidad. Las bolsas son alcistas. Los datos que hay veces que son un poco contrapuestos nos pueden llegar a hacer pensar que se puede acabar el mercado alcista en las bolsas, pero hay que pensar que siempre que han habido grandes tendencias alcistas, siempre han salido este tipo de noticias, siempre han salido un montón de agoreros diciendo que las bolsas no lo van a hacer bien, pero al final las tendencias son las que marcan el movimiento de las bolsas y ahora mismo la tendencia es alcista. Dentro de todo eso y con esa tendencia, mirando a los bancos centrales, mirando a lo que pudieran hacer, ¿cree que la inflación sí está bajando, que van a seguir apostando por, no sé si el Banco Central Europeo volverá a subir tipos aunque sean 0,25 o 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, o si cree usted que la Reserva Federal también se mantendrá quieta, pero la apuesta del mercado, y un poco siguiendo esa encuesta que veíamos esta mañana de Bank of America, es, como dice usted, bueno, es un momento bueno para entrar e incluso lo tecnológico sigue siendo aún muy atractivo a pesar del precio. A ver, yo creo que sí. Yo pienso que de hecho, el hecho de que todavía no estemos subiendo con fuerza los mercados, que estamos más bien en una fase un poco lateral, viene un poco por ahí, ¿no? Porque realmente pues lo que se está esperando es a una señal positiva en la que digan que los tipos de interés dejan de subir. Y en ese momento incluso empiezan a bajar. En ese momento es en el que seguramente los mercados se tomen en serio esta situación y veamos subidas importantes. Así que quizá ese es el punto, ¿no? Ese es lo que está frenando ahora mismo que los mercados no acaben de subir del todo. Aún así están fuertes. Estamos viendo mercados que están en una zona lateral alcista, que están incluso presionando las zonas máximas anuales de los índices y vemos que no acaban de poder, pero seguramente en el momento que se produzca alguna noticia positiva en ese terreno, sí que sería cuando los índices empiecen a romper máximos claramente y veamos subidas más o menos fuertes en todos los índices. Así que sí, los tipos de interés son importantes. De hecho, hemos visto que últimamente seguían subiendo un poquito más y los índices no se han resentido prácticamente, es decir, que estamos en una zona de momento bastante cómoda a la espera seguramente de ese inicio de la caída de los tipos de interés que llegará en algún momento, tardará un poco más, tardará un poco menos, pero parece que los mercados están preparándose para ese momento. Termino, si me parece, dando noticia y además comentándole, acabamos de conocerla hace apenas 5 minutos, inicio de construcción de viviendas en Estados Unidos. Esta es que tiene que ver con las residenciales, estamos viendo los datos, mirando las gráficas, 452 millones, es decir, casi 1,5 millones. Está muy en línea con las expectativas, pero sobre todo va al alza. Viene de 1,43, se va a 1,45, sigue subiendo. Esto era uno de los datos que miraba la Reserva Federal para, bueno, es uno de los datos, no lo era, lo es, uno de los datos que mira la Reserva Federal para saber hasta qué punto impactan sus subidas de tipos de interés. Ahora, y estuvo impactando mucho sobre esto, por cierto, en los últimos meses con las subidas. Ahora, desde que está en pausa, vuelve nuevamente la construcción de viviendas a subir en Estados Unidos, nuevamente el personal, sin miedo a una recesión, en Estados Unidos vuelve otra vez a elevar todo esto. De hecho, si miramos los inicios, están superando la venta de viviendas completas o está superando incluso los permisos que se están dando de construcción. Es decir, se están lanzando a construir a crédito nuevamente tras la pausa en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. ¿Cree usted que se va a evitar la recesión? ¿Cree que la Reserva Federal tiene razón? ¿Este tipo de datos son buenos para que luego caiga la inflación? Bueno, realmente los mercados no parece que lo hagan mal. Es decir, los mercados parece que están fuertes, que de hecho, pues este mismo dato lo único que está demostrando es que hay confianza en la economía, hay confianza en general y eso al final suele llevar a confianza en las bolsas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que la situación es positiva. Vemos que no hay una situación en la que de repente salga un dato bastante malo, que haya desconfianza, sino que sigue habiendo esa confianza en la economía, esa confianza sobre todo en Estados Unidos, que al final no deja de ser el motor del mundo.
Tengamos en cuenta que el 41% del PIB mundial está en Estados Unidos, el 41%, que es mucho decir. Y al final, pues la fortaleza de allí lleva fortaleza en el mundo. Así que, de momento, pues hemos visto un momento puntual de subidas de tipos de interés y vemos que eso no afecta demasiado a la confianza, precisamente porque todo el mundo piensa que esto es algo puntual y que al final, pues bueno, pues las aguas volverán a su cauce, pronto empezarán a bajar los tipos de interés y bueno, pues al final la economía seguirá con esa fortaleza y bueno, si la recesión empieza o no empieza, pues ya lo veremos, pero igual es una recesión muy cortita de solamente un par de trimestres y se acaba como que ni siquiera llega a esa recesión. Al final los mercados, ya digo, no están demostrando fortaleza, están un poco descontando que no parece que haya nada grave sobre el horizonte y a menos que los mercados nos den un toque de atención serio con ruptura de soportes importantes, que de momento no parece la situación más probable, pues deberíamos estar tranquilos. Bueno, pues con todo eso nos vamos a quedar y con la tranquilidad, por lo menos que nos da también escucharle y mirar esos índices Pepe Bainat, bolsasyfuturos.com. Gracias, abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros, hasta pronto. Seguimos mirando evidentemente a los datos económicos, seguimos